Buenos días, queridos amigos de Radio María Uruguay. Soy el Padre Pablo Coimbra, director de esta emisora, y un nuevo viernes que nos encuentra en torno a la Palabra de Dios, martes y viernes, hoy martes, que nos encuentra en torno a la Palabra de Dios. Veníamos como propuesta de catequesis, analizando, profundizando y sobre todo meditando el Evangelio según San Juan. Y ya no habíamos adentrado en lo que se llama la Semana Inaugural. Recordemos muy rápidamente, ¿no? En el prólogo, San Juan comienza con las mismas palabras que comienza el Génesis, las Sagradas Escrituras. En el comienzo, en el principio, existía la palabra y la palabra era Dios y estaba junto a Dios. Y un poco más adelante, en el versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, esa palabra que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ha venido a nuestro encuentro para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y una de las características que tiene precisamente el Evangelio de Juan es el tema de la vida. Para Juan, los que creen son los que tienen vida. Los nuevos vivientes son aquellos que aceptan y abrazan la fe. En el prólogo se dirá: vino para que tengan vida y vida en abundancia. Y a lo largo del Evangelio, muchísimas referencias a la vida. Mencionemos algunas. En el capítulo 6 Jesús dirá que Él es el pan de vida que baja del cielo, y el que come de ese pan tendrá vida eterna. En el capítulo 15 Jesús se manifiesta como la vid y los sarmientos, y solo el que permanece unido a Él, a la vida, puede dar abundantes frutos. Y en el capítulo 11 podríamos decir que es la expresión más sublime, más acabada de Jesús, en cuanto se manifiesta a Él, diciendo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, el tema de la vida es fundamentalísimo como tema central, junto con el de la fe y la verdad, pero esto quedará para próximos encuentros. Bueno, más adelante, luego que Jesús se bautiza en el Jordán, acontece, luego de 7 días, lo que corresponde a la semana inaugural, según los biblistas. Y comienza con el evento en el que Juan el Bautista señala a Jesús, indicando que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ante tal manifestación, 2 discípulos de Juan, Andrés y luego descubriremos que el otro discípulo es Felipe, escuchando al Bautista, lo dejan y siguen a Jesús por el camino. Jesús, que no es indiferente a quien lo busca, se da vuelta y les pregunta: ¿qué buscan? ¿A quién buscan? Y la respuesta de aquellos que buscan es: Señor, ¿dónde te hallamos? ¿Dónde vives? ¿Dónde te encontramos? Bueno, lo primero a rescatar de esta escena es ese camino que es la vida, siempre el camino que va a Jerusalén, a la casa del Padre, y en ese camino la actitud de búsqueda. La búsqueda del hombre que no queda satisfecho hasta que no se encuentra con Dios, puesto que la mayor necesidad y mendicidad del alma humana es precisamente Dios y su amor, y esto se llena con un sinnúmero de cosas que no completan al ser humano en tanto no se encuentre con Dios. El mundo ofrece una cantidad enorme de caminos diversos para saciar esa hambre y sed espiritual que en el fondo, insisto, es de Dios. Pero el ser humano busca. El que se toma la vida en serio busca. Y el que busca con sinceridad, sin prejuicios, el que busca en serio, se encuentra. Se encuentra con aquel que también te busca. Porque Dios también nos busca llamándonos. Él viene a nosotros y nos atrae. Por tanto, de nuestra parte, si hay algo que puede ser hecho, porque todo es gracia, es dejarnos atraer por Dios. Y muchos tenemos esta experiencia, ¿no? Que la podemos identificar de diferentes maneras: un deseo, un anhelo, un hambre, una necesidad de, una atracción, que refiere al llamado de Dios. En principio, puede ser que no lo identifiquemos de esa forma, pero una vez que indagamos en el misterio divino, una vez que nos dejamos atraer por Él, empezamos a descubrir la acción del Espíritu Santo. Es una mirada, digamos, retrospectiva, ¿no? A partir del encuentro,
es tan fuerte ese encuentro que nos invita a hacer una relectura del pasado, de nuestra vida. Y recién después, a la luz de este acontecimiento del encuentro con Jesús, las cosas que en su momento no se entendían encuentran ahora respuesta. Y esa es la experiencia apostólica, ¿no? La experiencia de los apóstoles, que cuando se encuentran con Jesús vivo, el hecho de la resurrección e incluso el hecho de la cruz les hace releer los encuentros con Jesús, sus palabras y sus obras, y son interpretadas a la luz del acontecimiento de la resurrección, echando luz a momentos que permanecían, cuando ocurrieron, oscuros, pero ahora encuentran luz a la verdad. Esto puede encontrar explicación porque también es experiencia nuestra, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la muerte, por ejemplo, de un ser querido, generalmente hacemos esa relectura. Volvemos a repasar por el corazón las cosas que escuchamos y las cosas que vivimos con aquel que ha fallecido y le encontramos un nuevo sentido. Le encontramos un nuevo sentido a esa historia. Bueno, esto es importante para tenerlo presente. Estos buscan y Jesús los invita, vengan y verán. En otras palabras, hagan experiencia. Porque lo fundamental también del Evangelio es que estamos llamados a ser testigos. El cristiano es un testigo. Y el testigo ve y escucha. El testigo justamente está presente en un acontecimiento del que luego debe manifestarlo a los demás. No hay pruebas, muchas veces materiales o gráficas o de otro orden, que puedan dar cuenta de que tal fenómeno o situación ocurrió. Ocurrió esa vez y no va a volver a ocurrir. Por eso la importancia vital de los testigos. Bueno, acá estamos ante un abogado, lo tiene más claro que yo sin lugar a dudas, ¿no? La prueba documental o la prueba de testimonio también, ¿no? El testimonio de estos hechos que llevan a los testigos a entregar la vida. Y no hay mayor testimonio, no hay testigo más válido, más verídico, que aquel que esté dispuesto a entregar la vida por lo que afirma. Y nuestros testigos derramaron su sangre, todos mártires. De los 12 apóstoles, 11 mártires. Y 300 años fue cruelmente perseguida la iglesia por anunciar que Cristo estaba vivo, que lo habían visto, que lo habían tocado, que habían hablado y que habían comido con él. Muy bien. Cuando estos se encuentran con Jesús y hacen experiencia de su amor, ya quieren quedarse con él, evidentemente, ¿no? Pero no estamos llamados a la quietud, sino que esta experiencia de amor, luego Jesús nos invita y nos envía como una verdadera misión a anunciarlo a todos, a anunciar ese amor del Dios Padre. Y es lo que sucede. El primero que sale es Andrés. Andrés sale al encuentro de su hermano, Pedro, y cuando lo encuentra le dice: Simón, hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y dice el Evangelio en ese momento que lleva a su hermano a Jesús. Y Jesús lo ve y le cambia el nombre. Y le dice: Simón, a partir de ahora serás Pedro, es decir, piedra. Piedra, lo que a la postre, más adelante en el Evangelio, Jesús lo dirá con claridad: sobre esta piedra, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y así se conforma en este texto bíblico con otros argumentos también, sobre todo de la tradición de la iglesia, que Pedro es así, entonces es el primer papa. Y así se mantiene la tradición apostólica hasta nuestros días, ¿no? Hoy con nuestro Papa León XIV. León XIV. Muy bien. Encuentra a su hermano Pedro. Fíjense que Pedro era un judío de frontera, ¿no? Considerado por los que vivían en Jerusalén judío de segunda clase. La crema estaba en Jerusalén, ahí donde estaba la cultura, la raza más pura que no se había mezclado con los paganos, donde se ejercían las profesiones más excelentes, por así decirlo, y los judíos que vivían en frontera eran un poco como vilipendiados, ¿no? Eran de segunda clase, porque se mezclaban con los paganos, se dedicaban al comercio, se dedicaban a las profesiones más bajas, más humildes. Por eso es importante recordar que el Evangelio se escribe en griego.
Entonces, cuando Felipe le va a anunciar a su hermano, le dice: hemos encontrado al Mesías, al Mesiaj, en hebreo, pero enseguida se lo traduce, es decir, el Cristo, ¿no? Como para significar que este anuncio, este llamado es universal, porque se da en griego, a un humilde pescador, que no precisa muchas vueltas, digamos así, intelectuales o recorridos o lucubraciones para llegar, digamos, a Dios. Es un poco la actitud del humilde, del pobre, ¿no? Se da esta realidad, por ejemplo, en la realidad del pesebre, cuando los ángeles le anuncian a los pastores, que son los pobres, la alegría, la algarabía de los pobres, que es ruidosa, se escucha, como también sus dramas se escuchan, porque suelen exteriorizar muy evidentemente sus emociones. Y no es como la gente, podríamos decir entre comillas, más refinada, que es más rescatada, que no se expresa de una forma tan ruidosa, ¿no? Más bien vive sus sentimientos para su interior. Pero ahí también en el pesebre están presentes, por ejemplo, los magos de Oriente, que representan al mundo pagano o al mundo intelectual, aquellos que buscan por el camino largo. ¿Por qué digo esto? Porque acá también se nos presentan estas dos realidades. La gente humilde y sencilla, representada en Pedro, y después lo que sucede con el otro discípulo, Felipe. Felipe, que era el segundo discípulo que se encontró con Jesús justo con Andrés, se encuentra con Natanael. ¿Quién era Natanael? Natanael era un maestro hebreo. Un maestro hebreo. Y para este maestro hebreo la cosa no es tan sencilla. Hay que evangelizarlo de una forma, digamos, más sutil o, si se quiere, más rebuscada. Por eso Natanael, ¿cómo lo evangeliza? Con las mismas palabras que escucha de Jesús. Jesús que le había dicho a Felipe y Andrés: vengan y lo verán. Entonces, Felipe se encuentra con Natanael y le dice: hemos hallado al Cristo, del que hablaron los profetas y la ley. ¿Sí? Porque Natanael es un experto en la ley y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice: ¿pero puede salir algo bueno de Nazaret? Justamente por esta mentalidad, ¿no?, elitista, podríamos decir, un poco de los habitantes de Jerusalén. ¿No? ¿Puede salir algo bueno de la frontera? ¿Puede venir algo bueno de Artigas, de Rivera? Pero acá está en la capital, donde está toda la cultura y las cosas importantes. Y Jesús, recordemos que es un hombre de frontera. Por eso es rechazado. Por eso Jesús tiene credenciales por lo que hace y lo que dice, pero no por su origen en principio. Es muy rechazado Jesús por eso, por las autoridades. Entonces, Natanael primero duda respecto de sus prejuicios. Pero ven y verás, le dice después Felipe. Ven y verás, ¿sí? Haz experiencia, porque al fin de cuentas se trata de eso, de la experiencia vital que conmueve tu corazón, que hace arder tus entrañas. El encuentro con Cristo, por supuesto que tiene un gran, una gran nota, podríamos decir, de afectividad, ¿no? de experiencia vital, que no se puede explicar, como no se pueden explicar las cosas del amor. El amor no está para ser definido, explicado, analizado o presentado en base a una fórmula matemática. El amor, para descubrir su realidad, hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Bueno, el encuentro con Cristo requiere de esta experiencia de encuentro real con Él, que te cambia la vida, que te transforma. Jesús se acerca y dice el Evangelio que lo ve a Natanael. Y le dice: Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Tú eres un judío honesto, de buen corazón. Entonces eso llama la atención a Natanael, ¿no? Lo conmueve, pues dice: este me conoce. Este me conoce y dice que soy un hombre justo. A todos nos pasa esto, ¿no? Que lo que nos conmueve son las cosas que tocan el corazón, no las que tocan el cerebro. Las del cerebro tienen que ver con la argumentación, podríamos decir, o con la solvencia de afirmar las cosas, pero
En realidad lo que nos convierte es lo que toca el corazón. Y el Evangelio entra por el oído, pasa al cerebro, pero tiene que llegar al corazón y estallar ahí para hacerse carne. Y eso le pasa a Natanael. Y le dice, ¿pero de dónde me conoces? Bueno, cuando estabas abajo de la higuera, ya te vi. Señor, veo que eres un profeta. ¿Qué pasaba? La higuera era el árbol nacional de Israel, como para nosotros puede ser el ceibo, ¿no? Pero tiene una connotación espiritual también, por supuesto. Los maestros judíos, como un verdadero, digamos así, símbolo, se ponían debajo de las higueras para estudiar y leer las Escrituras. En otras palabras, Jesús le dice, cuando estabas estudiando las Escrituras, los pasajes del Antiguo Testamento, ya te vi. ¿Cuántos pasajes del Antiguo Testamento ya nos hablan como verdaderas profecías acerca de Jesús, del Cristo? Todo se cumple en Él. Soy yo, en otras palabras. Y ahí Natanael hace un acto de fe. En verdad tú eres el Hijo de Dios bendito, el que tenía que venir a este mundo. Qué notable el cambio a Natanael, ¿no? Absoluto. Pero bueno, ahí tenemos como estas dos realidades, ¿no? La simpleza de Pedro, que no pone dudas, sino que, bueno, se deja llevar por su hermano y por el entusiasmo que ve en él. Y Natanael, que hace un recorrido un poco más largo, pero finalmente llega a lo mismo. Al mismo lugar. Así que bueno, la seguimos el viernes que viene. Muy bien, gracias, Pablo.